el villano en la historia de México, quien causó en consecuencia la pérdida de la mitad del territorio de México, Mariano Paredes y Arrillaga. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de un personaje que pocas veces se pronuncia en la historia de México, pero que jugó un papel trascendental en la pérdida de la mitad del territorio de México. Les hablo del expresidente mexicano Mariano Paredes y Arrillaga. Te diré que Paredes pudo ser juzgado por traición a la patria, pero a nadie le importó que disponiendo, ojo, de la mejor división del ejército mexicano, que era indispensable para enfrentar las pretensiones y la invasión de Estados Unidos ocurrida del 46 al 47 con la consecuente firma del Guadalupe Hidalgo. Eso era necesario, esa división que él distrajo de sus obligaciones era indispensable para contener al invasor Estados Unidos. Y apostando la debilidad del entonces presidente Herrera, utilizó esas tropas de élite bajo su mando para derrocar al presidente mexicano Herrera y apoderarse de la presidencia Arrillaga al grito de orden y monarquía. Para lograrlo, Paredes convocó a un Congreso Constituyente que debía organizar el país bajo la forma monárquica de gobierno, y en la convocatoria limitó el voto solo a las personas que acreditaran disponer de recursos económicos. El presidente Paredes fue incapaz de organizar la defensa frente a la invasión de Estados Unidos, y al sobrevenir las primeras derrotas mexicanas, un cuartelazo acabó y dio fin a su gobierno. En pocas palabras, te diré, Mariano Paredes y Arrillaga fue el verdadero villano de la historia de México. Te diré que es poco conocido que a pesar del terrible, el nefasto papel que jugó en un momento tan delicado de la historia de México, este individuo, Arrillaga, te diré que nació en la Ciudad de México en 1797 en el seno de una familia distinguida. Se enroló como cadete en 1812 y alcanzó notoriedad con la acción militar de los 34 contra 400. Aquí te aclaro que no importa dónde nazca la persona, si es en cuna muy encumbrada o en cuna humilde. El mérito no es dónde naces, sino tus acciones que reflejan cómo te conduces en la vida. En pocas palabras, Arrillaga se considera un villano en la historia de México por una buena parte de historiadores, porque otros ignoran y omiten el papel fundamental que jugó en la pérdida de la mitad del territorio. Recordemos que cuando Estados Unidos invade México, el presidente era Arrillaga, y él era el responsable de defender a México. Fue él quien mandó llamar a Santana y lo puso al frente del ejército. Pero él era el presidente, él era el responsable, él era quien debía haber previsto. La previsión es adelantarse a los hechos. Cuando ya sabes lo que va a ocurrir, si no actúas adecuadamente, la responsabilidad es tuya, y en este caso recae sobre el expresidente Paredes y Arrillaga. La famosa batalla de 30-400 fue y ocurrió poco antes de consumarse la independencia de México, donde participó y agarró notoriedad y adquirió el nombre que lo catapultó a ser presidente a Arrillaga. Esto fue en 1812, cuando él era un cadete, un simple cadete. Al ganar 30 contra 400, donde se dice que una partida del ejército trigarante le ganó a un contingente realista, pero en los hechos, en la realidad, eran poco menos de 100 insurgentes y poco más de 100 realistas, resultando vencedores los insurgentes. Pero para hacer propaganda y vanagloriarse de esa victoria, se dijo que fue 30 contra 400. El que más se destacó en esa victoria fue Arrillaga. Fue un buen oficial, por lo tanto, merecía y se consideró otorgarle un ascenso. Por lo tanto, cuando él, además de eso, de la victoria 30 contra 400, él se adhiere al plan de Iguala, decide apoyar esto, inmediatamente lo catapultan de capitán a coronel. Aquí te aclaro una cosa, él era un cadete, gana 30-400, lo ascienden a capitán, se adhiere al plan de Iguala, lo ascienden a coronel. Y ya en 1831, al manifestar su notoria lealtad al entonces presidente mexicano Anastasio Bustamante, este lo asciende aún más y lo nombra general de brigada, general brigadier, en 1832. Esto es, en pocos años, en un poco más de 20 años, pasa de ser un cadete a un general brigadier, aunque el nombramiento tardó en hacerse efectivo hasta 1837. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.